Como les decía, jóvenes, el día de hoy tenemos el último tema que es en sí el trámite de la huelga y el paro. Nosotros pues ya vimos toda la, la regulación legal, digamos, de la huelga y el paro, y lo único que nos hace falta es el trámite. ¿Se recuerdan ustedes de que eh, cuando nosotros, permítanme, cuando vimos la conciliación, yo les dije, llega el momento en que aquí termina la conciliación, ¿verdad? Se declara fracasada la conciliación y aquí solo tenemos dos vías. Una es o vamos al arbitraje o la otra es que podemos pedir la declaratoria de legalidad de la huelga. Entonces, a partir de ahí vamos a retomar el trámite, ¿verdad? ¿Se acuerdan de que el último paso, digamos, de en el último paso, jóvenes, en el último paso de la huelga, perdón, de la conciliación, básicamente era, pues, era declarar eh, agotada la conciliación. O sea, eh, ¿cuál era la palabra? Que había fracasado, ¿verdad? La negociación o la conciliación. Y con esto se le ponía fin al procedimiento de conciliación. Entonces, ese es el paso número uno que tenemos nosotros dentro del trámite tanto de la huelga y el paro. ¿Verdad? Primero hay que agotar la conciliación. Está ahí el conflicto colectivo, se plantea el conflicto colectivo, se lleva a cabo todo el trámite de la conciliación. ¿Se recuerdan de que el tribunal tenía que conformar, eh, el tribunal de conciliación arbitraje, tenía que mandar a llamar a los miembros de los patronos y de los trabajadores? Luego ellos se integraban al tribunal y luego él declaraba competente el tribunal. Luego se realizaba una audiencia en la cual antes de la audiencia se reunía el tribunal con cada una de las partes para escucharlos y luego establecía cuáles eran los puntos de cada uno en un acta lacónica y posteriormente se realizaba la audiencia y ahí esta terminaba con que el juez o el tribunal les propone unas formas ecuánimes para arreglar el problema. Pero como esta es una conciliación, esto no es obligatorio, las partes pueden aceptar o no pueden aceptar la recomendación que les está haciendo el juez. Aún puede realizar una segunda audiencia y si después de la segunda audiencia no se lleva a cabo o no se logra el arreglo, entonces vamos a proceder a dar por fracasada la conciliación. Vamos a declarar que fracasó la conciliación. ¿Estamos bien? Entonces, ese es nuestro primer paso, agotar el procedimiento de la conciliación. Yo aquí les puse a ver artículo 389 del Código de Trabajo, que es el que se refiere a la conciliación. Miren, 389. Una vez agotados los procedimientos de conciliación sin que los delegados hayan aceptado el arreglo o convenido someter la disputa a arbitraje, el tribunal levantará un informe cuya copia remitirá a la Inspección General de Trabajo. Ese informe contendrá enumeración precisa de las causas del conflicto y de las recomendaciones que se hicieron a las partes para resolverlo. Además, determinará cuál de estas aceptó el arreglo o si las dos lo rechazaron. Y lo mismo respecto del arbitraje propuesto o insinuado. Entonces, ¿se recuerdan? Ahí termina el procedimiento de conciliación. Se declara fracasada la conciliación. ¿Verdad? Se declara fracasada la conciliación. Ahora, ese es el primer paso que tenemos que hacer para la declaratoria de la legalidad de la huelga, ¿verdad? Ahora, segundo paso. Una vez agotada
la conciliación, entonces cualquiera de los delegados de las partes, ya sea los delegados del patrón o los delegados del trabajador, le pueden solicitar al juez de trabajo y previsión social que declare la legalidad o ilegalidad del movimiento de huelga. Si se tratara de una huelga o de paro, si fuera se tratara del paro. ¿Ven? O sea, esta solicitud la puede hacer cualquiera de las partes. Por ejemplo, la pueden hacer los trabajadores. Señor juez, le solicito que declare la legalidad de la huelga, que la declare legal. Pero la solicitud la puede hacer el patrono. Señor juez, le solicito que declare la ilegalidad del movimiento de huelga. Entonces, miren, aquí podemos declarar la legalidad o ilegalidad del movimiento de huelga o del paro. Y para ese efecto, cualquiera de las partes puede pedir la legalidad del movimiento, ¿verdad? La declaración de legalidad o ilegalidad del movimiento. Tanto los delegados de los patronos como los delegados de los trabajadores. ¿Estamos bien? Este pronunciamiento, jóvenes, de legalidad o ilegalidad del paro, bueno, de hecho, el pronunciamiento de legalidad, porque si es de ilegalidad, pues no podemos ir a la huelga o al paro, obviamente. Pero esta declaratoria de legalidad del movimiento de huelga y paro es necesario para poder estallar la huelga. Sin este requisito no podemos estallar la huelga. Entonces, aquí es donde muchas veces se traban los procesos, porque obviamente, supongamos, hablemos de la huelga, porque los paros son muy poco comunes. En el caso de la huelga, pues obviamente los abogados de los patronos también actúan, ¿verdad, jóvenes? Ellos también, eh, pues tienen derecho a utilizar recursos y procedimientos, y al final ellos pueden ir retardando esta declaratoria, la pueden impugnar, un montón de cosas que se pueden hacer. ¿Y qué sucede entonces? Que muchas veces no llega a llevarse a cabo esta declaratoria de legalidad de la huelga. Entonces muchas veces los trabajadores esperando y se aburren y al final pues terminan estallando la huelga, ¿no? Entonces muchos de los movimientos de huelga terminan siendo ilegales, ¿verdad? Porque no esperaron a la declaratoria de legalidad de la huelga para poder estallar. Entonces, esta declaratoria de legalidad de la huelga es necesaria antes de ir a la huelga o el paro. O sea, tiene que existir esa declaratoria de legalidad. Una vez declarada la legalidad de la huelga, entonces ya podemos estallar la huelga o el paro según sea el caso. Esto lo tenemos en el artículo 394. Vamos a leer la primera parte, vamos a ir por partes. 394. En caso de que no hubiere arreglo ni compromiso de ir al arbitraje, dentro de las 24 horas siguientes de fracasada la conciliación, cualquiera de los delegados puede pedir al respectivo juez de trabajo y previsión social que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento. Pronunciamiento que es necesario esperar antes de ir a la huelga o al paro. Entonces, miren, es necesario esperar ese pronunciamiento para poder ir a la huelga o al paro. Los siguientes dos, el punto 3 y 4, los tenemos en la segunda parte del primer párrafo del 394, pero están al revés. Primero está el 4 y después está el 3. Pero para eso estoy yo, para ordenar esto. Entonces, les voy a leer todo el parrafito y luego se los voy a ir marcando para que vean dónde está cada paso. El auto correspondiente será dictado a reserva de qué causas posteriores cambian la calificación que se haga. Entonces, miren, el juez aquí va a dictar un auto, va a dictar una resolución, pero previo a dictar esa resolución tiene que hacer algo, que es lo que vamos a ver a continuación. Y en el pronunciamiento, no, y en él se pronunciará sobre si se han llenado los requisitos determinados en los artículos 241 y 246. En el auto, él se tiene que pronunciar sobre si se llenaron los requisitos para que la huelga sea declarada legal. Entonces, el juez, para poder hacer esa declaración,
tiene que hacer una investigación sobre si se llenaron los requisitos. Entonces, miren, el paso número 3, el juez realiza investigación sobre si se llenan los requisitos para la huelga y el paro. Cuarto paso, ahora sí, el auto. El auto que declara legal o ilegal el movimiento de huelga o paro de huelga. Se me perdió el cursor, joven. Ese que no sé qué pasó. Bien, auto que declara la legalidad o ilegalidad de del movimiento de huelga o paro. Huelga debería decir ahí, no huelgo. El auto, primero, lo debe dictar el juez bajo reserva de que causas posteriores puedan cambiar la calificación que se haga. O sea, el movimiento puede ser de que en este momento sea declarado legal, pero puede que por causas posteriores podemos declararlo ilegal o viceversa, ¿verdad? El movimiento se declaró ilegal y causas posteriores pueden hacer que se vuelva legal. ¿Estamos bien? Entonces, se hace esta reserva, ¿verdad? Como quien dice, no es definitivo esto que el juez está resolviendo, sino que causas posteriores pueden cambiar esta declaratoria. Entonces, miren, el auto correspondiente será dictado bajo reserva de que causas posteriores cambien la calificación que se haga. Y segundo, se debe pronunciar sobre si se han llenado o no los requisitos determinados en los artículos 241 y 246 del Código de Trabajo. Miren, el auto correspondiente será dictado a reserva de que causas posteriores cambien la calificación que se haga. Y en él, y en él se pronunciará sobre si se han llenado los requisitos determinados en los artículos 241 y 246. Bien, una vez emitido el auto que declare, digamos en este caso, la legalidad de la huelga, ahora el juez de primera instancia lo debe remitir a la sala de la Corte de Apelaciones correspondiente. Acá, miren, cada juzgado tiene asignada una sala. Entonces, por ejemplo, los procesos del juzgado primero los conoce tal sala, los del segundo los conoce tal sala, los del tercero los conoce tal. ¿Estamos bien? Por ejemplo, en Escuintla yo me recuerdo que conocía la sala, había una sala a mí se me confunden la de Mazatenango y la de Rego, pero había una sala, la de Mazatenango, porque es la sala regional mixta. Esta sala regional mixta de Mazatenango conoce el juzgado de Escuintla. Entonces, por ejemplo, todos los conflictos de Escuintla, cuando se van a apelación, se van a esta sala mixta que está en Mazatenango. Bueno, entonces, como les digo, cada juzgado tiene asignado. Entonces, el juzgado ya sabe cuál es la sala que conoce una vez emitida esta declaratoria de legalidad de la huelga, entonces remite el auto a la sala de la Corte de Apelaciones correspondiente, ¿verdad? Entonces, miren, el quinto paso, eleva auto a la sala de la Corte de Apelaciones. Dicha resolución será consultada a la sala jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Y para que la sala pues pueda conocer, se la tenemos que remitir. Entonces hay una remisión, se eleva, ¿verdad? Se eleva el expediente que contiene la resolución a la sala respectiva. La sala, pues lo que va a hacer es que va a verificar que efectivamente se han cumplido todos los requisitos legales para la declaratoria de la legalidad, y si es el caso, entonces la sala resuelve, ¿verdad? Y la sala va a resolver en el
La sala va a resolver en el plazo de 48 horas siguientes a la recepción de los autos. Entonces, miren, se eleva a la sala recibe los autos y una vez recibidos tiene 48 horas para resolver, para hacer el pronunciamiento. El pronunciamiento puede ser de que ratifique el auto emitido por el juez de primera instancia o puede establecer que no lo ratifique, ¿no? Una vez ratificado, supongamos de que el juzgado de trabajo ratificó, bueno, el, el, el auto, entonces ahora la, el secretario de la sala tiene que hacer una comunicación telegráfica, establece la ley, ¿no? Está mandando un telegrama a los delegados de las partes, a la Inspección General de Trabajo y a la Dirección General de la Policía Nacional Civil, esta última a efecto de que tome las medidas necesarias para mantener el orden. ¿Qué es lo que les va a comunicar con el telegrama? La parte dispositiva de la resolución, ¿verdad? La parte dispositiva, o sea, la parte donde resuelve. No va a ser toda la resolución, porque solo la parte, les va a notificar que resolvió por medio de telegrama. A los delegados de las partes, patronos y trabajadores, a la Inspección General de Trabajo y a la Policía Nacional Civil. ¿Qué es lo que sucede? Ya con esta resolución, digamos, prácticamente estamos autorizando, ya el tribunal está autorizando para que pueda estallar la huelga. Entonces, con motivo de esto, la huelga puede ser pacífica, pero puede ser que se salga de control en algún momento. Entonces, por eso es que se avisa a la policía para que ellos puedan tomar control de cualquier situación que se pueda dar. ¿Sí, Benila? Licenciado, disculpe, todavía se comunican vía telegráfica, o sea, pues como ya casi no se ve, pensaba que tal vez ya habían cambiado esta forma. Pues fíjese que hasta donde yo sé se sigue haciendo así, ¿verdad? Es porque así lo establece la ley, entonces así lo siguen, sí lo seguirán haciendo. Hasta que no sea cambiado. Puede ser que lo haga también, además de esto, de otras formas, pero sí lo tienen que seguir realizando. Ya es una norma que está un poquito fuera de, como que ya está fuera de tiempo, ¿verdad, jóvenes? Porque ahora hay métodos pues mucho más eficientes para poder comunicar que el telégrafo, pero en los años en que se realizó este código, pues el telégrafo era la forma más rápida para poder comunicar, ¿verdad? Siguiente paso, notificación. ¿Va? Toda resolución se tiene que notificar. Entonces se notifica la resolución a las partes, ya que estamos hablando de la notificación oficial del juzgado. Ahora actualmente esa notificación se hace por medio del casillero electrónico, lo cual a mí me parece una de las cosas más acertadas que pudo hacer la Corte. Ahora, a mi gusto, solo falta que se modernicen un poquito más y que ya podamos presentar, digamos, digitalmente memoriales y todo eso sería bonito. Porque hay un montón de cosas que se pueden hacer digitales, ya se pueden hacer audiencias, por ejemplo, digitales, así como estamos ahorita nosotros, ¿no? Así se realiza la audiencia ante, ante el juez. Eh, También ya las notificaciones son electrónicas, ya solo falta que podamos presentar documentos también de forma electrónica y reducir. Imagínense que los expedientes fueran electrónicos, sería, sería pues bonito, ¿no? Reduciríamos el uso de papel significativamente. Bien, todo esto lo tenemos en el segundo y tercer párrafo del artículo 394. Dicha resolución será consultada inmediatamente a la sala jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social.
la que hará el pronunciamiento definitivo dentro de las 48 horas siguientes a aquella en que recibió los autos. Acá lo que les quiero resaltar es de que esta remisión es inmediata. O sea, se emite la resolución por parte del juzgado e inmediatamente tienen que remitir, ¿verdad? El expediente a la sala, ¿verdad? Para que la sala haga eh, el pronunciamiento. El secretario de este último tribunal, se refiere a la sala, el secretario de este último tribunal comunicará por la vía telegráfica la parte dispositiva de la resolución correspondiente a los delegados de las partes y a la Inspección General de Trabajo, así como a la Dirección General de la Policía Nacional Civil, a fin de que ésta tome las medidas necesarias para mantener el orden. ¿Estamos bien? Y esta pues, resolución se tiene que notificar a las partes. Ahora, aquí este en sí no es un paso, ¿verdad? Pero sí es algo que se puede dar o no se puede dar dentro del trámite. ¿Se acuerdan ustedes que yo les decía que para que se lleve a cabo una huelga hay que agotar el procedimiento establecido en la ley? Primero la conciliación y luego el procedimiento que estamos viendo ahorita hasta llegar a la declaratoria de la huelga legal, y entonces en ese caso ya podemos estallar la huelga. Si nosotros estallamos la huelga antes de esta declaratoria o sin cumplir estos requisitos, entonces esta se considera una huelga de hecho, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros no agotamos la conciliación o no esperamos a que se lleve a cabo esta declaración y estallamos la huelga, entonces la huelga es una huelga de hecho. Lo mismo sucede con el paro. Si el patrono para antes de esta declaración, entonces el paro también es un paro de hecho, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta hablar de la huelga porque es lo más común. En el caso de que hay una huelga de hecho, ¿qué puede hacer el patrono? Entonces, el patrono puede pedirle al juez que declare que esa huelga de hecho es ilegal, ¿verdad? Porque no cumplió con los requisitos establecidos en la ley. Esta declaratoria de ilegalidad de la huelga y el paro, de hecho, esta se va a hacer mediante el procedimiento de los incidentes, ¿verdad? A petición de parte, obviamente, alguna parte lo tienen que solicitar. Va a ser en incidente, pero el periodo de prueba del incidente va a ser únicamente de 5 días y las notificaciones de este incidente se van a hacer directamente en los centros de trabajo a las personas que haya que notificar. Este incidente lo tenemos en el último parrafito del artículo 394. Para la declaratoria de legalidad de una huelga o de un paro, acordados y mantenidos de hecho, se tramitará la cuestión en forma de incidente, a petición de parte, pero el periodo de prueba será únicamente de 5 días. Las notificaciones que procedan se harán forzosamente a las partes en el centro de trabajo que se trate. ¿De qué se trata? Acá, por favor, anótenle, les voy a colocar aquí, les voy a colocar en el chat, artículo 63, perdón, literal I, 85, literal A, 209 y 380, todos del Código de Trabajo. 65I, 85A, 209 y 380 del Código de Trabajo. Esos anótenselos ahí, por favor, donde esté el incidente de ilegalidad de huelga o paro. Ahí este contiene otros incidentes que se dan dentro del derecho de trabajo. Yo los incidentes los tengo aquí al final, miren. Aquí al final tenía unas hojas en blanco en el código y ahí apunté todos los incidentes que están regulados.
Entonces son cabal los que les acabo de mencionar. El uno es el incidente de lanzamiento en el 63I, que es cuando ustedes le dan vivienda a un trabajador y cuando termina el contrato de trabajo, el trabajador tiene que abandonar la vivienda. Si no la abandona, entonces ustedes pueden hacer un lanzamiento, pero lo hacen por medio de incidente, ¿verdad? Incidente post-mortem, 85A, segundo párrafo. Luego tenemos el incidente de cancelación de contrato en el 209, el incidente de terminación de contrato en el 380 y el incidente de ilegalidad de huelga en el 394. Esos son los artículos que les había dicho que copiar. Bien, sigamos con el trámite. Paso número 9. Estalla la huelga o el paro, según sea el caso. Una vez hecha la declaratoria de legalidad de la huelga o de legalidad del paro, entonces, en el caso de la huelga, hablemos. Los trabajadores gozan del plazo de 20 días. Estos 20 días son hábiles. 20 días hábiles para declarar o para estallar la huelga. ¿Ah? Una vez declarada la huelga legal, los trabajadores tienen 20 días hábiles para poder estallar la huelga. ¿Estamos bien? Estos se cuentan a partir de la notificación en la cual la sala confirma la resolución del juez. ¿Vale? La notificación que vimos en el paso número 8. Esta notificación. Entonces, 20 días después o sea, después de hecha la notificación por parte de la sala, tenemos 20 días hábiles para poder estallar la huelga. Si pasa ese término y no estallamos la huelga, entonces tenemos que ir obligatoriamente al arbitraje. ¿Se acuerdan cuando vimos el arbitraje? Que había un arbitraje potestativo y un arbitraje obligatorio. Pues este es uno de los casos de arbitraje obligatorio. Cuando pasó el tiempo establecido en la ley para que estalle la huelga y la huelga no está. Entonces, en este caso, tenemos que ir obligatoriamente al arbitraje. Pero supongamos de que sí estalla la huelga. Miren, antes de los 20 días, estalla la huelga. Tiene que estar apoyada por la mitad más uno de los trabajadores. En el caso de los patronos, una vez declarado legal el paro, ellos van a tener 3 días. Van a tener 3 días para estallar el paro. Lo único que esos 3 días van a contar a partir del vencimiento del mes a que se refiere el artículo 246 de este código. ¿Se acuerdan que eso lo vimos cuando estábamos viendo el paro? El patrono les notifica a los trabajadores que fue declarado legal el paro y les da un mes para que estos puedan dar por terminados los contratos. ¿Se recuerdan? En el 246. Miren, el paro es legal cuando los patronos se ajustan a las disposiciones de los artículos 245 y 241, inciso B, y dan luego a todos sus trabajadores un aviso con un mes de anticipación para el solo efecto de que estos puedan dar por terminados sus contratos sin responsabilidad de las partes durante este periodo. Este aviso se debe dar en el momento de concluirse los procedimientos de conciliación. Entonces, miren, cuando termina este plazo, empiezan a correr mis 3 días para que yo pueda estallar el paro como patrón. Ahora les hago la aclaración de que esto del paro yo nunca he visto, ¿no? Y tengo una mi conocida que es secretaria de un tribunal de trabajo y me dice, yo nunca he visto uno en más de 20 años que tengo de trabajar en el juzgado. Porque entró de pasante, creo yo. Después fue notificadora, después fue comisaria, después fue oficial y ahora es secretaria. Le digo, voy a ponerte pilas porque ya tenés más que cumplido los requisitos para ser juez, ¿no? Entonces, pero bueno, ya llegará la convocatoria. Entonces, la cuestión es de que casi no hay paros, ¿verdad, jóvenes? Entonces, miren,
20 días para el caso de los trabajadores para estallar el paro. Esos días se cuentan a partir de la notificación de la sala, ¿verdad? Confirmando la resolución del juez. Y en el caso de los patronos, 3 días a partir de que se venza el mes que le habían dado a los trabajadores para que puedan terminar los contratos de trabajo. Entonces estábamos en el artículo 395. Si no hubiera arreglo o no se hubiera suscrito compromiso de ir al arbitraje, los trabajadores gozan de un plazo de 20 días para declarar la huelga calificada de legal, contados a partir del momento en que se les notifique la resolución de la sala, confirmando el pronunciamiento del juez. Pasado este término, sin haberla declarado, deben acudir al arbitraje obligatorio. Igual regla rige para los patronos, pero el plazo para declarar el paro es de 3 días y comenzará a contar desde el vencimiento del mes a que se refiere el artículo 246. Entonces, miren, aquí ya estalla la huelga. ¿Qué quiere decir estallar la huelga? Que los trabajadores dejan de trabajar, ¿verdad? Se van a holgar, es el término que establece la ley, ¿verdad? Dejan de trabajar, se van a la holganza y entonces dejan de producir para el país. Y así lo presionan para que éste pueda cumplirle las exigencias que están realizando. Bien, estalló la huelga, ¿verdad? Estalló la huelga. Como les digo, ¿esto qué quiere decir? Los trabajadores dejaron de laborar. ¿Qué sigue ahora? Bien, ahora tenemos que platicar sobre la declaratoria de justicia o injusticia de la huelga. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo la huelga y el paro? Vimos de que la huelga declarada legal puede ser declarada justa o injusta, y lo mismo que el paro. El paro legal puede ser declarado justo o injusto. Entonces, vamos a la siguiente declaración. Miren, la declaratoria de legalidad de huelga y paro. Perdón, la declaratoria de justicia de la huelga y el paro. Bueno, primero, ¿se acuerdan? Para que pueda estallar la huelga tiene que ser declarada legal, o el paro, ¿va? Pero hablemos de huelga. Entonces, el paso número 1, miren la declaratoria de legalidad de la huelga, que es lo que acabamos de ver en el trámite anterior. Entonces, una vez declarada la legalidad de la huelga, ¿qué vamos a hacer? Ya le podemos pedir al patrono, al juez, perdón, que proceda a declarar la injusticia o justicia del movimiento. ¿Quién puede pedir esto? Lo puede pedir cualquiera de las partes. Que a los trabajadores les interesa la declaratoria de justicia, ellos pueden pedir la declaratoria de justicia. Pero también puede pedir el patrono que se declare injusta. Lo mismo pasa con el movimiento de, de paro. Nosotros le podemos pedir al juez, los trabajadores, que declaren injusto el paro. Y el patrono puede pedirle al juez que declare justo el paro. ¿Estamos bien? Entonces, miren, cualquiera de las partes puede hacer la solicitud respectiva. Entonces, miren, la solicitud de justicia o injusticia del paro, de la huelga o el paro, ¿verdad? Si dentro de los plazos determinados, o sea, 20 días para el caso de la huelga y 3 días para el caso de el paro, se declaran la huelga o el paro. Se declaran quiere decir que estallan, ¿verdad? Estalla la huelga o el paro. Entonces, miren, primer paso, se declara la huelga legal. Segundo paso, la huelga estalla. Si dentro del plazo establecido estalla la huelga, entonces, miren, a partir de ahí, en cualquier momento, desde que estalla la huelga, en cualquier momento, cualquiera de las partes, cualquiera de los delegados puede pedir la declaratoria de justicia o injusticia del movimiento. ¿Estamos bien? ¿A quién se lo va a pedir? Al juez. ¿Vale? Le solicita al juez de primera instancia, señor juez, atentamente le solicito que declare la legalidad del movimiento de huelga.
O el patrono, señor juez, atentamente le solicito que declare la ilegalidad del movimiento de huelga. Obviamente hay que hacer un memorial con todos los requisitos establecidos en la ley. Bajo eso lo estoy viendo ya cuál es en esencia la solicitud que se va a hacer. Y el juez, entonces, él tiene que pronunciarse sobre la justicia o injusticia del movimiento de huelga o el paro, según sea el caso. ¿Se acuerdan? En el caso de la huelga. En el caso de la huelga, va a ser declarada justa cuando las causas que motivaron la huelga son imputables al patrono. Y si no son imputables al patrono, entonces la huelga va a ser injusta. Entonces, miren, si los trabajadores consideran que las causas son imputables al patrono, pueden pedir la declaratoria de legalidad de la huelga. Y lo que va a pasar en ese caso es de que todo el tiempo que estuvieron sin trabajar, se lo tienen que pagar. O puede ser que el juez pida la declaratoria de injusticia de la huelga, ¿verdad? Entonces, como les digo ahí, según sea el caso, cualquiera de las partes lo puede hacer. Eso lo tenemos en el artículo 396. Si dentro de los términos mencionados en el artículo anterior se declare la huelga o el paro en su caso, cualquiera de los delegados de las partes puede pedir al respectivo juez y en cualquier momento posterior a dicha declaratoria que se pronuncie sobre la justicia o injusticia del movimiento para los efectos que indican los artículos 242 y 252. El 242 lo que establece es justa la huelga cuando los hechos que la motivan son imputables al patrono por incumplimiento de los contratos individuales o colectivos de trabajo o del pacto colectivo de condiciones de trabajo o por la negativa injustificada a celebrar este último u otorgar mejoras económicas que los trabajadores pidan y que el patrono esté en posibilidades de conceder. Y es injusta la huelga cuando no concurre ninguno de estos motivos. Si la huelga se declara justa, los tribunales de trabajo y previsión social deben condenar al patrono al pago de los salarios correspondientes a los días que estos hayan holgado, perdón. Los trabajadores que por la naturaleza de sus funciones deban laborar el tiempo que dure la huelga tendrán derecho al salario doble. Ahora, si la huelga es declarada injusta, si la huelga se declara injusta, los trabajadores que hayan holgado no tendrán derecho a salario por el tiempo que durare la huelga y los que hubieran laborado no tendrán derecho a salario doble. Entonces, miren, eso es lo relativo a la huelga legal, justa o injusta. Si la huelga es justa, entonces el patrono le tiene que pagar a los trabajadores esos días que holgaron. Pero si la huelga es injusta, entonces no les tiene que pagar. Y en el 252 ahí tenemos los efectos del paro legal justo o injusto. Paro legal justo es aquel cuyos motivos son imputables a los trabajadores e injusto cuando sean imputables al patrón. Si los tribunales de trabajo y previsión social declaran que los motivos de un paro legal son imputables al patrono, o sea que es injusto, este debe pagar a los trabajadores los salarios caídos a que se refiere el inciso B del artículo anterior. Entonces, si el paro es injusto, o sea que es imputable al patrono, este le tiene que pagar a los trabajadores también los salarios que no percibieron. Pero si el paro es justo, miren, en caso de paro legal declarado justo por los tribunales, procede el despido de los trabajadores sin responsabilidad del patrón. Entonces, ¿ya vieron? Si es la huelga la declaran legal justa, entonces el patrono le tiene que pagar a los trabajadores los salarios durante el tiempo que estuvieron holgando. Si es injusta, no se los tiene que pagar. Si el paro es justo, entonces el patrono está autorizado para despedir a los trabajadores. Pero si el paro es injusto, entonces el trabajador le debe pagar
a los trabajadores todos los salarios caídos, ¿verdad? Durante el tiempo que no trabajan. ¿Estamos bien? A eso se refiere esos efectos que indican en los artículos 242 y 252. En el siguiente párrafo tenemos los siguientes pasos, pero también están cambiados. Entonces ahorita los ordenamos. Entonces, pruebas y dictamen, ¿verdad? El juez, antes de dictar la declaratoria de legalidad o ilegalidad de la huelga, debe de recabar pruebas, le debe solicitar a las partes las pruebas que él considere necesarias y si lo considera oportuno, entonces también va a recabar un dictamen técnico económico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Si es el caso que le solicitan al Ministerio de Trabajo el dictamen técnico, este está obligado a rendirlo en el plazo de 10 días después de solicitado el mismo. Entonces, miren, paso número 3, pruebas y dictamen. Pruebas, el juez le va a solicitar a las partes que le aprueben que le aporten, perdón, las pruebas que él considere necesarias y también puede pedirle un dictamen técnico económico al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el que lo debe rendir en el plazo de 10 días. Bien. 4. Resolución. Bien, el juez deberá debe hacer el pronunciamiento sobre si el movimiento de huelga o de paro es justo o es injusto. Y este pronunciamiento lo debe hacer el juez dentro de los 15 días siguientes a que se realizó la solicitud. ¿Estamos bien? Huelga legal justa o paro legal injusto. Una vez calificados de justa una huelga o de injusto un paro, ¿se acuerdan cuál es la consecuencia de estas dos? Tanto en la huelga justa como en el paro injusto, el patrono le tiene que pagar a los trabajadores los salarios del tiempo que estuvieron sin trabajar. Entonces, una vez calificada de justa una huelga o de injusto un paro, el juez debe tomar las medidas necesarias tendientes a garantizar y hacer efectivo el pago de las responsabilidades determinadas en los artículos 242, segundo párrafo, y 252, último párrafo del Código de Trabajo, que es lo que acabamos de leer, ¿no? Si se declara legal una huelga, el patrono le tiene que pagar al trabajador el tiempo que estuvo holgando. Lo mismo sucede cuando se declara injusto un paro. El tiempo que los trabajadores estuvieron holgando, se los tiene que pagar el patrono a los trabajadores. Ahora, ¿qué pasa si una huelga es injusta o un paro es injusto? Entonces, en caso de huelga legal injusta, igualmente el juez debe tomar las medidas necesarias para garantizar las responsabilidades establecidas en el último párrafo del artículo 242. Que eso se refiere a que no tendrán derecho a que les paguen el tiempo que estuvieron holgando, ¿verdad? Si la huelga es declarada injusta. Entonces el juez tiene que tomar las medidas necesarias para garantizar esas responsabilidades. O sea, los trabajadores tienen que no se les va a pagar y no pueden exigir dicho pago. Y en el caso del paro legal justo, se debe autorizar expresamente al patrono para que ejercite el derecho que le concede el párrafo tercero del artículo 252 del Código de Trabajo, que se refiere al derecho de dar por terminados los contratos de trabajo respectivos, sin responsabilidad de su parte. Y eso lo tenemos, jóvenes, en los artículos, en el artículo 396, en el tercer párrafo. Todo ello sin perjuicio del derecho que corresponde a las partes de aportar la prueba que estimen pertinente. Siguiente parte. Calificada de justa una huelga o injusto un paro, el juez debe tomar todas las medidas necesarias tendientes a garantizar y hacer efectivo el pago
de las responsabilidades determinadas en el artículo 242, párrafo segundo, y 252, párrafo último. La resolución debe contener A. Razones que la fundamenten. B. Término dentro del cual deben reanudar las actividades de los trabajadores de la empresa. C. Prestaciones que el patrono deberá conceder en el caso de la huelga. D. Obligación del patrono a pagar a los salarios por el término que dure la huelga, así como la facultad de los trabajadores para seguir holgando en caso de que el patrono se negare a otorgar las prestaciones indicadas en el inciso C de este artículo. Los salarios de los trabajadores, una vez calificada de justa la huelga, deberán liquidarse y pagarse judicialmente en cada periodo de pago, pudiendo en caso de negativa patronal acudirse a la vía ejecutiva, sin perjuicio de los demás derechos que en estos casos el presente código otorga a los trabajadores. Las demás declaraciones que el juez estime proceden. Y ahora lo de la injusticia. Calificada de injusta la huelga o de justo un paro, el juez debe proceder en el primer caso en la misma forma que indica el párrafo anterior en lo que sea procedente a efecto de garantizar las responsabilidades establecidas en el artículo 242, último párrafo, y en el segundo caso debe autorizar expresamente al patrono para que ejercite el derecho que le concede el párrafo tercero del artículo 252. Y este párrafo tercero del artículo 252 es el derecho que le da es a despedir a los trabajadores, a dar por terminados los contratos sin responsabilidad de su parte. Todo esto sin perjuicio de las responsabilidades penales en que se haya incurrido. O sea, por ejemplo, si durante el trámite de la huelga del paro alguna de las partes cometió algún delito, independientemente de lo que se resuelva acá en el área laboral, puede haber responsabilidad penal por parte de alguna de las personas. ¿Alguna duda, jóvenes? No, licenciada. Perfecto. Bueno, con esto estamos prácticamente terminando el código perdón, el derecho colectivo de trabajo, ¿verdad? Fue para mí un gusto, jóvenes, estar con ustedes. Al final logramos terminar el contenido, gracias a Dios, a pesar de que tuvimos el problema de la primer clase, ¿verdad? Que se recuerdan que tuvimos un desfase ahí de la comunicación. Pero afortunadamente, pues logramos, logramos agotar el contenido. Eh, los felicito a ustedes. Como estudiantes han sido muy buenos los exámenes que hemos tenido, han sido muy bien resueltos por parte de ustedes. Entonces eso denota que ustedes estudian y se esfuerzan cada día eh, en estudiar el contenido de las clases. Entonces, en lo que a mí respecta, los felicito. Eh, Son unos excelentes estudiantes, sigan así, sigan estudiando, sigan esforzándose, y cuando sigan esforzándose, perdón, y cuando se gradúen, pues sigan estudiando. La otra semana, pues ya vamos a tener el examen, ya prácticamente ya no nos vamos a ver, ¿verdad, jóvenes? Ya va a ser resolver el examen y pues prácticamente clase. Entonces aprovecho para despedirme de ustedes y desearles éxito realmente en todo lo que hagan, tanto en su carrera académica como profesionalmente. Y pues invitarlos a que sigan estudiando siempre, que se preparen, ¿verdad, jóvenes? Y que hagan su mejor esfuerzo siempre cuando representen a sus clientes cuando reales. Bueno, entonces, fue un gusto para mí haber estado con ustedes y vamos a terminar entonces la clase y el curso el día de hoy acá. Eh, y los veo la siguiente semana para el examen final.
¿verdad? Se me cuidan mucho y saludos cordiales a todos. Licenciado sería siempre en horario de clase, ¿verdad? En horario de clases. Sí, Los sí, sábados. en el horario de la clase. Sí, porque como nosotros tenemos la clase a las 11, entonces nos agarra, o sea, nos toca el examen el otro sábado, en el horario de clase. Ahora, los de el siguiente sábado, digamos, yo tengo una clase de Derecho Mercantil, ellos sí vamos a pasar la clase para la primera hora de la mañana, pero en el caso de ustedes, sí, en el mismo horario. Licenciado, muchas gracias y así que por nuestra parte también muy agradecidos por la orientación y esperamos pues que nos podamos ver más adelante, ¿verdad? En la ejecución de la carrera. Gracias. Excelente, mucho gusto. Gracias, Lick, por la Licenciado, orientación y la asesoría. Posiblemente nos volvamos a reunir en otra ocasión, pero gracias, Lick, muy amable. Muchas gracias. sí, licenciado, agradeciendo también, como dicen los compañeros, la orientación, ¿verdad? Y esperemos que nos siga dando en curso, o si no nos vemos ya en la práctica, ¿verdad? Ah, bueno, por ahí los espero. Ahí también